En la Córdoba de la época virreinal, el aire era espeso y vibrante, cargado de los murmullos del comercio, el bullicio de las tabernas y los secretos susurrados en las esquinas. Era una ciudad próspera donde los señores españoles y criollos caminaban con aires de grandeza, mientras los indígenas y esclavos realizaban sus tareas en silencio, bajo la mirada vigilante de las autoridades eclesiásticas. Entre las callejuelas de la ciudad, siempre había algo que contar sobre la mujer que los habitantes llamaban la mulata. Nadie sabía a ciencia cierta su origen, aunque todos coincidían en que su belleza era de otro mundo. Tenía la piel morena, los ojos oscuros y profundos como la noche y el cabello tan negro que parecía desvanecerse en sombras. La mulata vivía sola en una modesta casa al borde de la ciudad, apartada del centro, donde solían habitar los humildes. Y a pesar de su humildad y reclusión, parecía poseer algo que escapaba a la comprensión de los demás. Las mujeres murmuraban en secreto que su hermosura no era natural, mientras los hombres, cautivados, la miraban con anhelo y miedo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pues a pesar de sus ademanes amables, siempre se sentía una presencia fría y desconocida a su alrededor, como si un manto invisible envolviera cada paso suyo. Las pocas veces que caminaba por las calles de Córdoba, las miradas la seguían y el aire se llenaba de un misterio que solo se disipaba cuando se alejaba. Se decía que tenía conocimientos de plantas y hierbas, que podía curar las dolencias más terribles y aliviar el dolor con solo un toque. Sin embargo, aunque era famosa por sus remedios, pocas personas osaban acudir a ella. Existía un temor latente, un temor que la gente no sabía explicar, pues en la mulata se concentraban las ansias y la culpa de una sociedad llena de secretos y represión. Era como si ella fuera la encarnación de algo oculto y prohibido, un reflejo de los deseos y pecados que todos guardaban bajo llave. Pasaron los años, y la leyenda de la mulata fue creciendo y tomando formas nuevas en la voz de los ancianos y en los rezos de las madres asustadas. El nombre de la mulata empezó a escucharse también entre los inquisidores, quienes veían en ella a una hereje. Los sacerdotes observaban desde el púlpito cada paso suyo, listos para atraparla en algún acto sospechoso, para acusarla de brujería y darle así el castigo que se merecían todos aquellos que desafiaban las normas divinas. Sin embargo, la mulata era tan cautelosa como hermosa y nadie podía demostrar nada en su contra. Hasta que un día, la fama de sus conocimientos llamó la atención de un rico y arrogante caballero, uno de los más poderosos de la ciudad. Este hombre, impresionado por la belleza y el aura de misterio que rodeaba a la mulata, se obsesionó con ella. Intentó cortejarla, enviándole regalos y promesas, pero ella, inquebrantable y fría, rechazó cada uno de sus avances. El caballero, herido en su orgullo y sintiéndose burlado, comenzó a tramar su venganza. Juró que si ella no sería suya por amor, lo sería por la fuerza o por la justicia.
La oportunidad llegó una noche oscura y lluviosa, cuando el caballero se presentó ante las autoridades de la Inquisición, afirmando que la mulata había hecho un pacto con el diablo. Su denuncia fue suficiente para iniciar una investigación, y así comenzó el acoso hacia la mujer. La llevaron a juicio y aunque ella nunca confesó, los testigos en su contra surgieron como sombras entre la multitud, pues el miedo y el deseo de ser parte de la tragedia llevaron a muchos a declarar falsamente. El tribunal se llenó de rumores y palabras venenosas. Las mujeres afirmaron que la habían visto volar en las noches y los hombres aseguraban que lanzaba maldiciones cuando alguien la miraba. Los inquisidores escuchaban y asentían, alimentando el espectáculo, pues sabían que nada causaba más miedo entre el pueblo que una mujer que no obedecía las reglas. Una mujer que mantenía su independencia y cultivaba sus conocimientos en la oscuridad de su hogar. Fue declarada culpable de herejía y brujería, y la condenaron a la prisión, donde aguardaría su ejecución en una celda pequeña y oscura. La mulata, sin embargo, no mostraba miedo ni desesperación. Sus ojos, tan oscuros como la noche, se clavaban en el vacío y su rostro permanecía inexpresivo. A pesar de su calma, la cárcel estaba cubierta de una aura de inquietud. Los guardias, aunque escépticos, sentían que la oscuridad parecía extenderse desde la celda de la mujer, envolviendo los pasillos y llenándolos de sombras inquietantes. Pasaron días en silencio absoluto, en los que la mulata no pronunció palabra ni solicitó ningún deseo final. Las cadenas en sus muñecas parecían no afectarle, y su cabello, que había empezado a desordenarse con el paso de las horas, caía sobre su rostro en ondas negras como el azabache. Los guardias, con un miedo irracional, trataban de evitar su celda. Cada vez que alguien se acercaba, sentía un escalofrío recorriendo su piel, como si la propia prisión hubiera cobrado vida y sus paredes susurraran secretos antiguos. Una noche en que la tormenta golpeaba con furia, la mulata pidió algo inesperado. No una última cena, ni un deseo especial, sino un simple trozo de carbón. Los guardias, curiosos y con el presentimiento de que no debían contrariarla, accedieron. Con el carbón en la mano, la mulata se acercó a la pared de su celda y comenzó a dibujar. Cada trazo era preciso y meticuloso. Dibujó un barco, uno majestuoso, de velas desplegadas, con detalles tan exactos que parecía real. Los guardias, fascinados, observaban el proceso desde afuera de la celda, sintiendo como un silencio absoluto cubría la cárcel. La mulata continuó dibujando durante horas, llenando cada rincón de la pared con figuras, sombras y detalles, hasta que el barco estuvo completo. Entonces, se detuvo, dio un paso atrás y admiró su obra. En el último trazo, los guardias vieron algo increíble. Las velas del barco comenzaron a moverse suavemente, como si una brisa invisible las agitara. La madera de la pared crujió, y ante los ojos atónitos de los guardias, el barco parecía cobrar vida. La mulata miró a los guardias una última vez y sus ojos parecían estar llenos de una sabiduría antigua, y sin decir una sola palabra, subió al barco, que se deslizó suavemente por la pared, llevándola consigo. Cuando los guardias se acercaron, no encontraron nada. La celda estaba vacía,
La mulata se había desvanecido y solo quedaba un ligero rastro de carbón en la pared y el contorno de una figura que parecía disolverse en sombras. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente y el miedo se apoderó de todos aquellos que habían estado involucrados en su condena. Algunos dijeron que había vuelto al infierno, otros que era una santa disfrazada, y unos pocos aseguraban que ella había sido capaz de escapar gracias a los poderes que tanto la ciudad temía. Con el tiempo, la historia de la mulata de Córdoba se convirtió en leyenda, en advertencia y en misterio. Nadie volvió a verla, pero su nombre seguía murmurándose en las calles, con una mezcla de reverencia y temor. Los niños crecían escuchando la historia, los ancianos recordaban el frío de la celda y los murmullos en los pasillos. La mulata de Córdoba se había convertido en algo eterno, en el espíritu que rondaba los sueños de aquellos que osaban desafiarla. Una sombra que seguía danzando en el silencio de la noche, deslizándose entre los rincones de una ciudad que nunca volvió a sentirse igual. Y en la oscuridad de la celda vacía, se decía que aún podía escucharse el crujido de un barco que se alejaba, navegando hacia lo desconocido, llevando consigo el eco de una leyenda que jamás sería olvidada. Si te ha gustado este video, dale like, deja un comentario y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda mirar siempre hacia atrás. La Llorona siempre está al acecho.